Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que voy a estar hablando sobre recursividad para el curso de Nunca he programado con código facilito. La recursividad es un tema bastante peculiar. Hay un chiste que probablemente, más bien deben entender después de que veamos el tutorial de hoy, si no revísenlo de nuevo. Y dice que para entender lo que es recursividad, primero hay que entender lo que es recursividad. Y básicamente recursividad en términos muy planos y sin hablar muy a fondo es una función que se llama a sí misma. Es decir, dentro de una función, la función se vuelve a llamar a sí misma. Entonces esto tiene varios beneficios que tienen mucho que ver con la, la lectura del código, que sea bastante legible. Algunas de las funcionalidades que implementan recursividad pues requieren de la recursividad para poder funcionar. Algunos algoritmos complejos utilizan recursividad, etcétera, ¿no? O sea, la recursividad está aplicada en muchos algoritmos importantes que probablemente vayamos viendo eventualmente en el curso, ¿ok? Pero el ejemplo más sencillo es el de sacar factorial. Entonces aquí tengo dos cosas interesantes ya desde el principio. Lo primero es que estamos importando la función factorial, ya sabemos que son las funciones de Python. Aquí pues cabe mencionar para los que son muy principiantes que los lenguajes generalmente tienen ciertas funciones implementadas que nos ayudan a hacer tareas que son comunes y pues ellos ya las traen implementadas. En este caso, Python tiene una librería mat dentro de la cual hay un módulo factorial que contiene esta función factorial. Entonces, si nosotros agarramos esta función que estamos importando y mandamos a llamar, pues nos entrega el factorial de este número. Claro que obviamente para poder resolver un problema como este, primero tenemos que entender cuál es el problema, ¿no? Como siempre habíamos dicho. Sacar el factorial de 5 implica que vamos a multiplicarlo por todos los números abajo de él. Entonces tenemos algo así. Si fuera el factorial de 6 tendríamos algo así. Voy a hacer aquí factorial de 6 y vemos que pues saca 720. Ahora, esta es mi solución, esta es mi pequeña función de cómo yo estoy resolviendo el factorial y vamos a analizar cómo lo estoy haciendo en este caso. Primero que nada me gustaría que observáramos que tenemos un pequeño patrón y cuando hay un patrón muy probablemente nuestra solución implique un ciclo. El patrón que nosotros observamos en la parte de sacar el factorial de un número es que siempre vamos reduciendo el número en 1, es decir, le restamos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, ¿ok? Entonces, lo primero que hago es a mi función myFactorial, y en este caso yo le agregué este my-bajo para que no se tuviera problemas, porque recordemos que para llamar a la función tenemos que hacerlo a través de su nombre y este nombre tiene que ser único. Entonces no puedo tener dos funciones factorial. Entonces a esta le puse my-factorial. Y le estoy como pasando como parámetro el número que quiero, al que quiero que le saque el factorial, ¿ok? Bueno. Después inicio factorial total igual a 1. Y ahorita vamos a ver por qué. Después digo que mientras n sea mayor que 1. Es decir, por ejemplo, si yo le paso 6. Todos estos números son mayores que 1. Entonces, mientras vaya iterando en cada uno de esos números, va a seguir haciendo lo que le indico aquí adentro. Y lo que le indico aquí adentro es que multiplique factorial por n. Esto de acá es lo mismo que si yo hiciera esto. Para que no nos confundamos lo vamos a dejar así. Y esto de acá es lo mismo que yo hiciera esto, ¿ok? Entonces tenemos que factorial es igual a 1 y n es igual a 6. Lo vamos a poner por acá. Vamos a recorrer la solución que acabo de crear, ¿ok? Entonces entramos a la función y lo primero que evaluamos es si n es mayor que 1. ¿Es 6 mayor que 1? Claro que sí. Entonces multiplicamos factorial total, que vale 1, por 6, porque n vale 6. Y entonces tenemos que factorial total ahora vale 6. Y posteriormente a n, que es 6, le restamos 1 y nos queda este 5. Entonces ya pasamos a este paso de aquí de nuestra solución.
Volvemos a evaluar que n sea mayor que 1. ¿Es 5 mayor que 1? Sí, sí lo es. Entonces multiplicamos factorial total, que es 6, por 5. Y tenemos que ahora factorial total vale 30. Posteriormente volvemos a restar 1 y ahora vale 4. El siguiente paso pues nos va a dar que esto va a ser 120. Restamos 1. Luego vamos a tener por aquí tal vez 360. Si no me equivoco. Lo pasamos a 2. Luego 360 por 2 va a ser 720. Y n va a valer 1. Cuando le volvemos a restar otro. Y ahora la pregunta que el ciclo evalúa ¿es 1 mayor que 1? No, de hecho no. Entonces aquí hacemos el return. Y ya es de esa manera como nosotros solucionamos el factorial. Y funciona bien. Entonces ahora lo vamos a comparar la función que nosotros creamos con la de Python. Entonces vemos que ambas obtienen el resultado esperado. Solo son diferentes implementaciones. Vamos a probar con otro número. Y otra vez tenemos los dos mismos resultados. Ok, pero hasta este momento no hemos hecho nada de recursividad. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Va? Ok. Entonces voy a borrar todo esto. Y aquí voy a colocar primero una condición. Y si n es mayor que 1, entonces retorna n por factorial total de n menos 1. Ok. Else retorna 1. Ok. Perfecto. Y aquí todavía podemos hacer un refactoring, pero ahorita no lo vamos a hacer, lo voy a hacer en un momento, ¿ok? Pero quiero que mantengamos en mente esto. Vamos a probar que no tengamos ningún error, porque pueden pasar los errores. Factorial total, aquí es mi factorial, porque lo que estamos mandando a llamar es la función. Otra vez vamos a intentarlo. Y otra vez tenemos el mismo resultado. Las cosas cambian y el código es todavía más extraño. Nos ahorramos varias líneas, no utilizamos ciclos, nos ahorramos variables, lo que significa espacio en memoria, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es una solución mucho más elegante que en algunos otros lenguajes que tienen algo que se conoce como el operador ternario, que después vamos a ver en el siguiente video, no con Python, porque Python no lo tiene. Pero se puede hacer incluso en una línea esta solución de sacar el factorial de un número. Entonces, ahora lo que viene es explicar por qué hay dos returns, por qué con una condición se puede hacer, ¿ok? Entonces, volvamos a nuestra pequeña solución. Decíamos que para sacar, voy a hacerlo un poco más corto, para sacar el factorial de 4 teníamos que multiplicarlo por todos los números menores, ¿ok? Bueno, y ahora tenemos que n es igual a 4, ¿ok? Porque queremos sacar el factorial de 4. Vamos a entrar a myFactorial y vamos a evaluar la primera condición. Es n, que vale 4, mayor que 1, sí lo es. Entonces después hacemos un return de 4 por myFactorial de 4 menos 1, que es 3. Ok, entonces aquí tenemos un nuevo llamado a mi función myFactorial. Y ahora lo vamos a hacer aquí por aparte. Lo que ahora queremos resolver es el factorial de 3, porque tenemos 3 por 2 por 1, ¿no? Pero bueno, en esta segunda instancia del llamado a nuestra función, porque aquí ahora volvemos a llamar a nuestra función. Esta es la primera vez que lo llamamos, esta de acá. Esta es la segunda vez que lo vamos a llamar, donde ahora n vale 3, porque aquí le estamos mandando a decir que n vale 3, ¿ok? Entonces voy a incluso aquí quitar esto y voy a hacer primera llamada a myFactorial, que es la función, y aquí es la segunda llamada, ¿ok? Bueno, pero en esta segunda llamada ahora n vale 3 y después volvemos a entrar a esta función. Es n que vale 3 mayor que 1, si lo es, entonces luego hacemos return 3 por myFactorial de 2, porque 3 menos 1 es 2. Entonces volvimos a llamar myFactorial. Entonces aquí vamos a la tercera llamada a myFactorial, ¿ok? Pero aquí n es igual a 2 y volvemos a entrar a la función. Es 2 mayor que 1, si lo es. Entonces volvemos a hacer esto que es precisamente la recursividad, porque si nos damos cuenta,
la función myFactorial dentro de sí misma manda a llamar myFactorial otra vez. Entonces aquí 2 menos 1 es 1. Entonces volvemos a llamar. Y aquí viene la cuarta llamada a myFactorial. ¿Ok? Y aquí tenemos que n es igual a 1. Y entramos aquí a la función es 1 mayor que 1. La verdad es que no lo es. Entonces retornamos 1. Esto retorna 1. Y ahora sí podemos ir reemplazando hacia arriba. Esta llamada de myFactorial representa la cuarta llamada. Y aquí, si nos damos cuenta, retornamos 1. Entonces aquí reemplazamos con un 1. Y esto de acá retorna 2. Porque 2 por 1 es igual a 2. Entonces, ¿quién mandó a llamar la tercera llamada myFactorial? Aquí lo estamos haciendo. Entonces aquí, como ya sabemos que vale esto, sustituimos. Y esto es igual a 6. Nos volvemos a ir aquí arriba. ¿Quién mandó a llamar la segunda llamada myFactorial? Esta línea de código. Entonces aquí reemplazamos por 6. Y esto nos da 24, que es el resultado del factorial de 4. Si nos damos cuenta, un myFactorial se apila sobre el otro y espera a que el siguiente le responda para después irse hacia atrás. Entonces primero pasa este, que apila a este siguiente, que apila a este siguiente, que apila a este siguiente. Y hasta es que este devuelve un número y ya no manda a llamar a la función, entonces se va hacia atrás, volviendo a rellenar los espacios que dejamos vacíos para completar la función, ¿ok? Y como les decía, el factorial tiene la recursividad tiene mucha utilidad. Es un poco complejo empezar a pensar en términos de recursividad, pero básicamente es eso, que tú esperas la respuesta de la siguiente función. Y a veces cuando tengas ciclos vas a poder sustituirlos por recursividad. No siempre, pero muchas veces va a ser ese el caso. Ahora, prometí que todavía íbamos a hacer un refactoring más de nuestra función. Lo que pasa aquí es que cuando yo hago un return dentro del if, esto no se vuelve a ejecutar. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Pasa lo siguiente. Si la función se cumple, el return o el retorno se da en la línea 6 y lo de la línea 7 jamás se ejecuta, porque recordemos que en una función todo lo que va después del retorno jamás se ejecuta. Ahora, ¿qué pasa si la función, si la condición no se cumple? Entonces se viene esta línea e ignora este return de acá. Por lo tanto, no requerimos de una sentencia o una instrucción else. Con 3 líneas de código ya tenemos nuestro factorial, nuestra implementación de cómo sacar el factorial de un número. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Muchas gracias.